recibir la alabanza, recibir la gloria, el honor. Gracias, Señor. Oh bendito Rey, tú que habitas en la eternidad, en ese trono alto y sublime. Y hoy, Señor, estás aquí en medio nuestro, junto con tus hijos, que vienen, Señor, con un corazón contrito y humillado, para recibir de ti, Señor, tu amor, para recibir tu paz, para recibir tu gracia, tu favor, para recibir sanidad espiritual y natural, para recibir fortaleza, Señor, en tu palabra. Por eso necesitamos el alimento que eres tú, Jesús. Tú eres el pan de vida, dice tu palabra. Y tu sangre, tu pan es verdadera comida, dice. Eres tú la verdadera comida. No hay otro alimento, Señor, en el cual nosotros podamos tener esa fuerza, Señor, solamente en ti. Oh bendito Rey, tu sangre es verdadera bebida. Gracias, oh bendito Rey. Señor, en esta mañana queremos que nos hables, que nos instruyas, que nos consueles, que nos edifiques, Señor, que nos exhortes con tu palabra. Señor, quitamos en este momento todo pensamiento que sea, Señor, impedimento de recibir tu palabra, toda preocupación, todo afán, Señor, lo echamos fuera, Señor, en el nombre de Jesús, porque confiamos en ti. No hay nadie más grande que tú, Señor. Y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, oh bendito Rey. En el nombre de Jesús, háblanos, Señor, en esta mañana. Úsame, Señor, como un instrumento de honra para ti. En el nombre de Jesús, usa mis labios, mi voz. Señor, que seas tú hablando, que no sea mi conocimiento, sino sea tu sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Al que vive por los siglos de los siglos. Al único y sabio Dios. Aleluya. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Gloria a Dios. Qué bello día el de hoy, ¿no? Gloria a Dios. A pesar de que puedas tener problemas, dificultades, tú puedas haber tenido una tristeza, Dios es el que ilumina nuestras vidas y nos da siempre una nueva oportunidad. Él renueva nuestras fuerzas todos los días. Amén. Él es misericordioso. Aunque se levante contra nosotros cualquier gigante, nosotros tenemos la autoridad en el nombre de Jesús. No solamente para echarlo fuera, sino para cortarle la cabeza a ese gigante que se levanta. Y justamente yo estaba meditando acerca de estos gigantes, y ustedes conocen del gigante Goliat y a David. Quiero hablarles acerca de ellos y quiero que meditemos en 1 Samuel capítulo 17, cuando David mata a Goliat. Sé que todos conocen la historia, pero hay mucho que el Señor nos quiere hablar el día de hoy. Yo no sé cuál sea tu gigante que se haya levantado contra ti, pero una cosa sí sé: que Dios peleará por ti. Amén. Dios peleará por ti. Y si Dios pelea por ti, hermano, la victoria está asegurada. Así que por más que quieran amedrentarte, asustarte, Dios ya venció. Dios ya venció. Dice la palabra en el capítulo 17, versículo 16 de 1 Samuel 17-16. Ustedes saben el comienzo, ¿no? Que desde el versículo 4, miren, para que miremos esto. 17:4 de 1 Samuel. Estaban los dos campamentos, el campamento de Israel y el campamento de los filisteos, ¿no? Y dice el 17:4 de 1 Samuel que salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, o sea, un guerrero, uno que da la cara por todo el ejército, un paladín, el cual se llamaba Goliat, era de Gat, de la ciudad de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Imagínense, un hombre gigantón, 3 metros más o menos. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, esa como un chaleco, ¿no? Como un traje,
una cota de malla, y era del peso de una cota de 5.000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro en su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero de delante de él. O sea, era un hombre que verdaderamente se paraba enfrente tuyo y atemorizaba, ¿no? Aparte de todo ese fierro que llevaba encima, pues, ¿no? Lo hacía pues un hombre que como mucho más poderoso. Y estaba, dice, delante de él su escudero. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo perdiere más que él y lo venciere, no, y si yo perdiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron ¿qué? Gran miedo. Hermanos, este gigante que atemorizaba a los ejércitos de Israel, al mismo rey Saúl que lo atemorizaba, lo podemos ver ahora en este tiempo, hermanos, como cualquier gigante que se te levante, cualquier enemigo que esté frente a ti y tengas temor. Justo el día de ayer estábamos hablando con mi hermanita y decíamos que en el amor de Dios, dice, el amor de Dios echa fuera todo temor. El que ama a Dios, hermano, no tiene miedo, porque ha puesto su confianza en Él. Lamentablemente, acuérdense que Saúl estaba alejado de Dios, ya Dios no le hablaba ni por Urim ni por Tumim. Es más, había ido a la pitonisa de Endor a hablar, se le había aparecido ahí. Unos dicen que sí, era el espíritu de Samuel. Otros dicen que no era el espíritu de Samuel porque había, ¿no?, subido, y más que era la que estaba llamándolo era una pitonisa, una bruja, una hechicera. Pero lo que sea, hermano, es que no había consultado a Dios. No había consultado a Dios. Hermanos, si nosotros vamos a ir a la batalla, si nosotros vamos a querer derrotar a un gigante, si no estamos de acuerdo con Dios, ya perdimos. Perdimos desde el comienzo, hemos perdido. Saúl estaba alejado de Dios, por eso tenía temor. Y si el rey, que era la cabeza, tenía temor, todo el cuerpo lo tenía también. Porque al ver a su rey atemorizado, la gente diría: pero si el más valiente de nosotros tiene miedo, ¿qué será de nosotros? Acuérdense que el rey Saúl no era un chatito, chiquitito, no era el más alto de todo Israel. Dice que por encima de los hombros de todos, dice que se veía su cabeza. O sea, todos estaban por aquí, en el hombro llegaba a la cabeza de todos, del más alto de Israel. Y él sobrepasaba. O sea, que era un hombre que a plena luz así lo miraba, ahí está Saúl, decía así. Aparte de la armadura que llevaba también Saúl, o sea, que era imponente, ¿no? Un hombre grande, fuerte, pero alejado de Dios. Hermano, las peleas que nosotros tenemos no es contra carne ni contra sangre. Las peleas que nosotros estamos ahorita batallando es contra, como dice en el libro de Efesios, ¿no? Efesios 6, dice: por lo demás, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, ¿no?, en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha ahorita. Aquí Goliat representaba a uno de esos gigantes. Era una potestad, quizás podría ser una hueste celeste, una hueste que gobierna las regiones celestes, quizás puede haber sido un principado, pero miremoslo a Goliat como un gigante en el cual la gente tenía temor. ¿Por qué? Porque estaban alejados de Dios. Pero había un hombre que no estaba alejado de Dios. Había un hombre que tenía intimidad con Dios siempre, incluso cuando estaba con sus ovejas. Y todos conocemos que era el rey David. En ese momento,
ya había sido ungido como rey por el profeta Samuel, ¿no? Porque David ya estaba ungido. Acuérdense que ya Samuel había ido a la casa de Isaí y había visto al primero, ¿no? Que de sus hermanos, a Eliab, el cual era alto también, fornido, y es más, el mismo profeta Samuel dijo, bueno, este es el ungido de Dios, ¿no? El que va a ser el rey. Dijo, no, él no es, y pasó al otro hermano, al otro, hasta que le dijo, no tienes más hijos, hay uno, dice ahí, que está cuidando las ovejas, traedlo, dice. Y cuando lo trajo, Dios le confirmó, él es. Un hombre que tenía intimidad con Dios, un hombre que meditaba. Hermano, tú te imaginas ahí en el campo, él solo con sus ovejas, ¿con quién más iba a hablar que con Dios? Pues las ovejas no le iban a responder. Es más, ni le escuchaban. Quizás solamente para que vengan para acá, vayan para allá. Pero sí sabía que Dios estaba escuchándole. Él hablaba con Dios, tenía intimidad con Él. Por eso Dios lo escogió, porque era conforme a su corazón. Y aquí en este pasaje bíblico vemos a un Goliat atemorizando al mismo rey. Oyendo, dice el versículo 11, Saúl y todo Israel estaban, estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo, dice, de aquel hombre efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Ya Isaí era muy viejo, ya no estaba listo para ir a la batalla. Acuérdense que para ir a la batalla tenían que ser mayores de 20 años. David era menor, era un jovencito, no estaba todavía listo para ir a la batalla. Solamente lo enviaban como mensajero para que lleve el alimento, ¿no? y lo mandaba siempre a Isaí para que vea cómo están sus hermanos, pues sus hermanos estaban ahí en la batalla, sus 3 hermanos. Dice aquí en el versículo 13, y los 3 hijos mayores de Isaí también habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo era Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Y versículo 16, lo que les decía, venía pues, dice, aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Mire, por la mañana y por la tarde. Y así lo hizo durante ¿cuántos días? 40 días. Hermano, no es casualidad que la Biblia ponga 40 días. Todos sabemos que el periodo de 40 es un periodo de transición, es un periodo de prueba, es un periodo de pasar a otro nivel. Es un periodo en el cual, acuérdense, el pueblo de Dios estuvo 40 años, ¿no?, en el desierto, para después tomar la tierra prometida. El diluvio mismo fue 40 días y 40 noches. O sea, todo está en esto. 40 días estuvo Jesús en el desierto para ser probado, para ser tentado por el enemigo, para luego empezar su ministerio, ¿no?, con poder y con gloria. Hermanos, 40 días siendo este hombre por la mañana y la tarde atormentando, infundiendo miedo al pueblo de Israel. Y no había uno que se levantara y diga, yo quiero ser ese peleador, ¿no?, que te pueda vencer. No había uno. Versículo 17 dice, y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos, ¿no? Llévales mudas de ropa, llévales alimento a los jefes, a todos. Mira cómo están tus hermanos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Y dice aquí en el versículo 20, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda. No era solo David, que por cuidar también había otros siervos, ¿no? Los dejó las ovejas y se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Mira lo peculiar que estaba aquí. Salía el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el ejército de Israel a batalla, pero peleaba
No, ahí se quedaban uno frente al otro. Salían, dice aquí. Dice, y llegó el momento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Todavía daban grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. ¿No? Los dos se juntaban así, gritando unos a otros, pero ninguno se hacía el primer paso de atacar. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, el ejército. Entonces David, versículo 22, dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Ahora estaba oyendo David ya. Y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Estaban atemorizados. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas. Mira, había una promesa para el que venciere, no un premio, un galardón. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija. Y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. O sea, no tributos, va a tener la hija del rey y sobre todo va a tener grandes riquezas. Todo eso era para aquel valiente que enfrentara a ese Goliat. Hermano, ¿crees tú que nosotros hemos tenido eso? Esa victoria que nosotros hemos tenido frente al pecado, que era el más grande gigante que nos atormentaba a nosotros, a través de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, nos ha traído grandes riquezas, porque son riquezas en gloria que el Señor nos ha dado. Nosotros éramos como David, hermano, que nosotros salimos y escuchamos algo, una palabra tremenda, el enemigo nos estuvo atacando, pero cuando hemos recibido el Espíritu de Dios, la sangre del Cordero que fue derramada sobre cada uno de nosotros, eso nos ha traído grandes riquezas. ¿Por qué? Porque el que peleó la batalla no eras tú venciendo al pecado, fue Jesús que ya lo venció, ¿no? Y eso nos trajo grandes riquezas. Olvidémonos de exoneración de impuestos, eso lo ponen ahí como para que vean cuán gran bendición podía obtener aquel que venciera. Y nosotros, dice la palabra, que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dice, entonces habló David, versículo 26, a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Mira, ya David había escuchado, pero él quería que lo vuelvan a decir. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que lo venciere, ¿no? Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, ¿no?, el hermano de David, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Hermano, cuando tú te vas a enfrentar a un peligro, cuando tú te vas a enfrentar a un gigante, y mira, el enemigo, lo primero que va a comenzar a hacer, y usando a los que están más cerca a ti, es calumniarte de la santidad que tú puedas tener. Siempre. El enemigo va a usar el que está más cerca y va a hablar calumnias. Porque acaso no era una calumnia lo que estaba diciendo su hermano mayor. Dice, ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado? Mira, está diciendo, oye, eres un despreocupado. ¿A quién has dejado las ovejas de mi padre? Como yo, tú deberías encargarte. ¿Qué haces tú acá? Hermano, el enemigo te puede decir, ¿qué haces tú acá? Están teniendo que estar en tu casa quizás, cuidando a tus hijos. ¿Qué haces aquí en la iglesia? ¿Para qué has venido? ¿Dónde está tu esposo si no está tu esposo? ¿Dónde está tu mujer si eres solamente tú? ¿O dónde están tus hijos? O sea, lo primero que van a hacer es a calumniarte.
¿no? Va a comenzar a hablar mentiras. Por eso que él es el padre de la mentira, el enemigo. Y usa a los que están cerca. Hermano, siempre. Hay cuánta gente que viene a la iglesia, a veces son criticados por la misma familia. Todo el día estás en la iglesia. Tantas horas. Yo cuando voy a misa es media hora y con la misma. Allá tantas horas. ¿Qué hacen en ese lugar? ¿Por qué demoran tanto? ¿No? O sea, no. Es que no lo pueden percibir porque son cosas. Mira, el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Entonces la gente está mirando en lo natural. Ahora, son influenciadas por el enemigo para querer que nosotros dejemos de vivir, para que nosotros dejemos de buscar de Dios. En este caso, lo que estaba haciendo David era diciendo, ¿cómo es posible que no haya alguien que salga enfrente y pare a ese gigante incircunciso que viene aquí a provocar a los escuadrones del Dios viviente? No hay ningún valiente, no hay alguien que le pueda enfrentar, ¿no? Y cuando escuchó eso, dice, ¿y este qué tiene? Dice, este es cuidador de ovejas, ni siquiera es guerrero. Nosotros sí somos guerreros, nosotros estamos aquí en el campo de batalla, ¿no? El mayor estaba, mira que el mayor estaba enojado desde que no lo ungieron a él, ¿eh? Porque desde que cuando lo vio Samuel, dijo, pues ya, ahora sí yo voy a ser el próximo rey. Y cuando dijo, no, tú no eres, y lo escogió a su hermano, eso despertó en él envidia. Por eso que hablaba así. Y aparte que estaba influenciado por el enemigo, ¿no? ¿Dónde has dejado, dice, las ovejas de mi padre? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Hermano, ¿acaso David era soberbio? ¿Cómo podía ser soberbio un hijo de Isaí que estaba cuidando las ovejas? Porque el trabajo de cuidar de ovejas era de los siervos, no de los hijos. Y él, como hijo de Isaí, estaba cuidando a las ovejas. Porque él mismo decía, yo he nacido en pecado, ¿no? Porque muchos hablan que la mamá de sus hermanos no era su mamá, pues, ¿no? Como que había sacado los pies del plato Isaí y había tenido a David. Entonces era como un medio hermano para ellos. Por eso le tenían envidia, por eso que lo mandaban ahí con las ovejas. No, que incluso cuando llegó Samuel ni siquiera lo tomaron como hijo, porque lo traían tus hijos y no lo llamaron a él. Así es el enemigo, hermano, lo que quiere es menospreciarnos, pero no puede, porque nosotros somos escogidos de Dios, predestinados por Dios, separados para Él, a pesar de que podamos estar cuidando ovejas. Estés donde tú estés, tú eres un hijo de Dios. No importa lo que estés haciendo, quizás pueda hacer un trabajo, hermano. Una persona que recoge basura es un hijo de Dios, no importando lo que esté haciendo. Un reciclador de basura que está ahí, tú lo ves en las noches, también puede ser un hijo de Dios. No importa el trabajo que tú estés realizando en esta tierra, el Señor está mirando tu corazón, está mirando tu humildad. Y aquí el enemigo, hermano, usando al hermano mayor, le decía que era un soberbio. Primera mentira, no podría ser un soberbio si cuidaba las ovejas. No podría ser un soberbio si era el enviado a hacer los mandados. No, porque anda, llévale comida, anda, mira a tus hermanos, anda, llévale mudas de ropa. O sea, ¿qué hombre soberbio puede hacer eso? Diría, no, que vayan los siervos, porque yo soy hijo. No, diría, no era ningún soberbio, él iba y encantado de servir a su padre. Y otra cosa, estaba calumniándole diciendo que tenía malicia en su corazón, cuando Dios mismo dice que él es conforme al corazón de Dios. El enemigo, hermano, va a poner a decirte mil y un cosas. No escuchemos la voz del enemigo. David en ese momento se hubiese peleado con su hermano y le, oye, mentiroso, ¿acaso yo soy el soberbio? ¿Acaso yo tengo malicia en mi corazón? No. David le respondió, dice, versículo 29. ¿Qué he hecho yo ahora? Le dice, mira, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué te he hecho? Le dice, ¿no? ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? ¿No estás hablando por hablar, no? Y apartándose de él, ¿qué es lo que uno tiene que hacer cuando hay personas así? Apártate de ahí. No te pongas a pelear. Apártate. Eso es lo mejor, hermano. Cuando hay personas que quieren tener un conflicto contigo, quieren confrontarte, quieren calumniarte y están hablando mal de ti, no te hagas problemas. Porque a veces puede salir tu carne y sale el pechito y ¿qué pasa aquí conmigo? A ver, ¿no? A querer enfrentarte.
Y es lo natural en la carne responder así. Pero cuando uno está ya en las cosas del Señor, hermano, uno agarra y dice, mira las cosas y ves de parte de Dios de quién viene. Él no estaba mirando a su hermano, él estaba viendo al enemigo que estaba influenciando en su hermano, ¿no? Y lo único que hizo, mejor me aparto, no tengo problemas, y se apartó. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Mira, el hermano quizás está escuchando, otra vez está preguntando lo mismo, pero si ya lo escuchó, que lo que va a suceder al que venciere. Y él lo pregunta de nuevo, y lo vuelve a preguntar. Eso lo enojaba peor al hermano, porque dice, este es que no, es escaso. Pero si escuchó, quiere que todo el mundo, lo que pasa es que el Señor estaba haciendo eso para que llegue a oídos de quién, del rey Saúl, lo que David estaba hablando. Porque ¿quién pregunta tanto? Porque si ya te dijeron una vez, ¿para qué te preguntan dos? 3 veces. Era porque para que llegue a oídos. Dice, fueron oídas, 31, las palabras de David que David había dicho, ¿no? Porque nuevamente decía, ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿No? Para que provoca los escuadrones del Dios viviente. Ninguna persona hablaba de esa manera, ¿no? Que provocara los escuadrones del Dios viviente. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. No desmaye tu corazón, querido rey, le dijo. No tengas temor, en otras palabras, porque él vio en el rey que estaba atemorizado. Él vio en el ejército que estaban atemorizados. Y le dice una palabra, mira, no es que si no viene de parte de Dios, David, hermano, para poder hacer, tú y yo somos como ese David. La familia puede estar atemorizada, los de tu trabajo pueden estar atemorizados, pero Dios te usa a ti para decir, no tengan temor, tranquilos, no se preocupen, confíen en Dios, confíen en aquel que puede vencer, ¿no? Le dijo, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo. Mira, el mundo te va a decir, no vas a poder hacerlo. No puedes. Primero porque van a ver tu condición. Dice aquí, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Te van a menospreciar, van a tenerte en poco, porque eres muchacho. Y él, un hombre de guerra desde su juventud. ¿Cuántas veces hemos escuchado cuando nosotros queremos emprender a hacer algo? No vas a poder hacerlo, es muy difícil. Mira que muchos han fracasado. ¿Y tú crees que vas a vencer? Hay negativa frente a uno cuando uno está decidido a hacer algo. Hermano, los valientes, a pesar de lo que escuchen, es verdaderamente valiente, porque escuchando todas las cosas en contra, van en contra de lo que están diciendo. Porque saben, más aún cuando saben que va de parte de Dios. Porque si va uno de así también, porque es necio, no, yo así lo voy a hacer y no te envió Dios, ahí vas a tener fracaso. Pero si tú sientes en tu corazón de que Dios está contigo y que Dios es el que te está enviando, entonces tú vas confiado. Hermano, imagínate que te digan, hay un hombre que está ahí endemoniado y necesita liberación, y no hay quien sea el valiente que se enfrente con ese endemoniado. Y si el Señor pone en tu corazón ir allá, como el Señor nos dio poder y autoridad para echar fuera demonios, si tú te vas confiado de que el que te está respaldando es Dios mismo, entonces tú vas a ir, hermano, y vas a reprender. Pero si tú vas atemorizado o vas medio con miedo y pensando, ¿será que Dios me ha mandado? Hermano, ese demonio te va a sacar así como aquellos que decían en el nombre de Pablo, de Jesús, de que predica Pablo. Te va a dar duro. Hermano, entonces dice aquí, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor, ¿no? Perdón, dice 33, dijo Saúl a David, no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Mira, él estaba diciéndole lo que él hacía normalmente.
y que era algo no como cualquiera, porque a veces la gente menosprecia tu trabajo y no sabe lo que tú estás haciendo y lo que Dios te está apoyando en el trabajo que sea. Dice: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada. Mira, esto parecía un Sansón. Le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Imagínense la fuerza que podía tener este muchacho, que no era su fuerza, era la del Señor. Pelear, mira, él no estaba peleando contra los lobos que se llevan las ovejas, él estaba peleando contra leones y osos, que son, ya ese es otro nivel. Salía yo tras él y lo hería, dice, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado ¿a quién? Al ejército del Dios viviente. O sea, él estaba decidido. Mira, y de verdad, hermanos, ¿tú te imaginas a David, un jovencito menor de 20 años, porque no podía ir a la guerra todavía, peleando contra un oso y un león? Yo he escuchado algunas prédicas que dicen que no había osos ni leones en Israel, decía uno. Pero sí había osos, porque en el tiempo de cuando, acuérdense que Eliseo salió del Jordán, se lo llevó, ¿no?, a Elías. Luego Eliseo toma el manto, golpea, ¿no?, las aguas del río Jordán, pasa en seco, y habían unos jóvenes que se estaban burlando y le decían: sube, calvo, sube, ¿no? ¿Y qué hizo? Los maldijo y salieron, ¿qué cosas salieron de los matorrales? 2 osas. Y los destrozaron a todos esos jóvenes que estaban burlando. O sea, había osos. Hay pastores que no se predican eso. Y que estaban hablando, dice, de cosas espirituales, los osos y los leones. Pero aquí en verdad, David peleaba contra osos y leones. Y no era su fuerza, era Dios que estaba. Acuérdense que el mismo Sansón dice que agarraba y mataba leones y todo. O sea, ¿cómo no hacer con David, que era mucho más conforme al corazón de Dios que el mismo Sansón? Que Sansón lo que tenía era la fuerza que le daba Dios, pero su corazón como que estaba apartado, ¿no? Porque su corazón estaba preso de las filisteas. A cambio aquí David iba a pelear contra los filisteos, que es muy diferente. Y miren, y le confiesa eso al rey Saúl, ¿no? Y añadió, 37, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Hermano, él sabía que venía de parte de Dios. Aparte que sabía que él era el ungido, porque ya lo habían ungido a David, ¿no?, como el próximo rey de Israel. Y Saúl vistió a David, y aquí viene, miren, Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Hermanos, si se dan cuenta, aquí el mundo te está diciendo cómo pelear contra un gigante. El mundo está equivocado como quiere pelear contra estos gigantes que se le ponen enfrente. El mundo te puede decir: mira, tienes que pelear de esta manera, tienes que pelear de esta. Pero el Señor te dice cuál es la manera correcta de pelear contra un gigante. La manera correcta con la que estaba peleando era confiando en Dios mismo. No en una coraza, no en una espada, no en un casco para que no le caiga un espadazo. No era nada de eso. El mundo te puede decir: mira, hay que pelear con esta estrategia, hay que pelear así. Las falsas doctrinas que nos enseñan ahora en las iglesias, que no son iglesias del Señor, nos indican cómo querer pelear contra el enemigo. Y hermano, y están
salen más apaleados que esos que echaban los fuera demonios. ¿Por qué? Porque están siguiendo las tendencias del mundo. Las tendencias del mundo. Ellos van y hasta hacen como hechizos para echar fuera. El diablo no puede echar fuera al diablo, ¿no? Satanás no puede echar fuera a Satanás. Acuérdense de los mismos judíos en ese tiempo que estaba Jesús. Ellos, ¿quién era su padre? Satanás. ¿Y hacían liberaciones ellos? Sí, en ese tiempo había liberaciones. Iban donde los sacerdotes llevaban demoniados, pero no podían echar fuera ningún demonio. ¿Por qué? Porque su padre, como Jesús les dijo, vuestro padre es el diablo. Así se lo dijo. Es más, cuando estuvo Jesús con sus 12 discípulos, dijo que uno de ellos era diablo. Al mismo Judas, ¿no? No le dijo por nombre, lo dijo: dentro de los que están conmigo, uno es diablo. O sea, uno es hijo de Satanás. Hermano, cualquier estrategia que te diga, mira, hay que hacer así, hay que hacer así. A veces las personas, por querer, se van donde los brujos y te dicen: haz esto, agarra una ropa íntima de alguien, envuélvela, que amarra lo que no sé qué, que me entiérralo. Cosas del mundo para poder echar fuera demonios. Van a una casa embrujada y le tiran agua bendita por todos lados y el demonio sigue ahí y se ríe. Van van con una bruja y comienzan con ¿cómo se llama esa? La ruda, ¿no? La ruda y por toda la casa para echar fuera los demonios. Hermano, así no van a vencer. La única manera de vencer es con las estrategias que Dios nos ha dado. ¿Cuáles son estas? La que estaba en las armas espirituales que Dios nos ha concedido. Efesios 6. Efesios 6 nos dice cuáles son verdaderamente las maneras de que nosotros podamos luchar contra estos espíritus, contra estos gigantes. No hay otras estrategias, solamente la que Dios nos ha dado. La espada, el escudo, la coraza, el calzado, ¿no? Todo eso, hermano, el Señor nos ha dado una armadura para poder pelear. Saúl estaba confiando en su armadura. David confiaba en la armadura de Dios que tenía para con él. Tú y yo, hermano, no escuchemos al mundo cómo debemos enfrentarnos. Todo el mundo va a hablar. Cuando ven un problema, un gigante, todo el mundo te va a aconsejar y todo el mundo te va a decir: mira que hay que hacer esto, mira que hay que hacer lo otro, mira. Pero ellos mismos no lo han hecho. Hay mucha gente que habla y no ha hecho lo que está diciendo, porque es muy fácil hablar, pero es difícil enfrentarse verdaderamente a un gigante. Es difícil enfrentarse, pero si tú estás confiando que el que te está respaldando es el Señor, hermano, no hay gigante que te haga enfrente. Dice, miren lo que dice en Isaías 30. No nos vayamos del 1 Samuel. Isaías 30, versículo 1, dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová. Amén, ¿no tienen Isaías 30? Dice, ay, cuando dice un ay es algo de dolor, ¿no? Que va a venir dolor sobre esa persona. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. ¿Qué cubierta le estaba dando Saúl? Su armadura. ¿Acaso Saúl usó su armadura para enfrentarse al gigante? Ni siquiera él la usó ni tenía armadura. Ni él confiaba en su propia armadura. Así de simple. Pero sí se la estaba dando a David, ¿no? Ay de los hijos que se apartan, dice, porque ellos están apartados. Dice Jehová, para tomar consejo. Todo el mundo te quiere aconsejar cómo pelear contra gigantes, cuando ellos mismos no se han enfrentado a uno. Para tomar consejo y no de mí. ¿Quién es el que nos puede dar el verdadero consejo? Dios, a través de su palabra. Y no de mí. Para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. ¿No dice el Salmo 91 que el que habita bajo la sombra, ¿no?, del Altísimo morará bajo la sombra? El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice, y no de mi espíritu, añadiendo, dice, pecado a pecado. O sea que
la bola de nieve va creciendo más y más, ¿no? Quieres cobijarte, es que mira, yo sé que el Señor me puede ayudar, pero me voy a cobijar con el hermanito o mi hermana o mi mamá para que me ayude. Y estás dejando a Dios de lado, cuando el que te va a ayudar es Dios mismo. A veces nosotros confiamos en alguien que nos pueda socorrer. Ay, por favor, que esta persona que me pueda ayudar, me pueda prestar dinero, me pueda no sé qué, me pueda no sé cuánto, y no le estamos pidiendo primero a Dios, sino estamos confiando en el hombre. Y lamentablemente dice, maldito aquel que confía en el hombre. Hermano, no podemos confiar porque de repente tú estás esperanzado en alguien. No, sí, este problema me saca a esta persona. Y va donde la persona, discúlpame, no puedo. Y ahora ¿a quién recurro? No hay nadie más, dice. ¿Y si hay alguien más? Dios mismo. Al primero que debiste recurrir era a Dios. Pero a veces nosotros en la carne estamos mirando, ¿quién me puede ayudar en el momento de aflicción? En el momento que el gigante está ahí gritando, ¿no? y infundiendo temor. Hermano, la palabra de Dios dice aquí, dice, ay de aquellos hijos. Y está hablando de hijos, no está hablando de la gente del mundo, está hablando de hijos, de la gente de la iglesia. Ay de los hijos que se apartan, sobre todo de aquellos que se han apartado, que son hijos y se han apartado y están siguiendo consejos del mundo. Dice, y no de mí, ¿no? Para tomar consejos y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, aquellos que están bajo la cobertura apostólica de un sinvergüenza de por ahí, de la cobertura profética de otro por allá. Hermano, eso es lo que está sucediendo con los hijos de Dios. Si no está bajo mi cobertura, dicen aquellos sinvergüenzas, el enemigo te va a hacer añicos. Hermano, la verdadera cobertura es Cristo Jesús. Él es nuestra cobertura, Él es el que pelea nuestras batallas. Él, no hay otro. Dice la palabra en Jeremías 20:11. Jeremías 20:11 dice. Por eso es que mira que la cobertura apostólica, que la cobertura, no, nuestra verdadera cobertura es Dios. Él sí no nos defrauda. Dice 20:11 de Jeremías, dice, mas Jehová está ¿con quién? Conmigo. ¿Cómo qué? Poderoso gigante. Aleluya. Mira, ese gigante Goliat era chiquito, chato, pequeño, enano, liliputiense, frente al gigante Gibor. ¿Saben lo que es Gibor? ¿No? Es el poderoso, el vencedor. Un gigante Gibor. Ese es nuestro Señor. Dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante por tanto, dice, los que me persiguen tropezarán. Mire, el Señor va a poner ahí confusión. Los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. ¿Ustedes saben quiénes fueron avergonzados? Hermano, el diablo y todos sus demonios. En la cruz del Calvario, dice, los expuso. Dice, ahí, fueron avergonzados, no pudieron vencerlo a él. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Entonces, si Jehová está contigo como poderoso gigante, hermano, ¿quién contra ti? Y miren lo que sigue diciendo en Isaías 30, ¿no? Que estábamos, que se irá añadiendo pecado a pecado, que se apartarán para descender a Egipto, ¿no? Ustedes saben que Egipto, ¿qué es? Idolatría. Egipto es pecado. Egipto es lo contrario a lo que Dios quiere. Tanto así que Dios tuvo que sacar a su gente de Egipto, a su pueblo de Egipto. Dice que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón. ¿Quién es Faraón aquí en este momento? El diablo, Satanás. Él es Faraón, él es Egipto, ¿no? Estamos hablando de una similitud, ¿no? Para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Ahora ya no está bajo la sombra de Dios, bajo la sombra de Egipto. Mira qué terrible que es esta situación, hermano. Cuando nosotros seguimos consejos del mundo, cuando nosotros no queremos cobijarnos bajo la sombra de Dios, sino bajo la sombra de lo que podemos ver.
que es Egipto. Esto es Egipto, el mundo es Egipto. Y su faraón, el diablo. Y más la gente confía en el diablo que en el mismo Dios. ¿Saben por qué lo digo? Porque hay gente que va más al brujo, que puede, que quizás no viene a la iglesia para que sean sanos. Dice, el brujo me puede sanar. El brujo me puede hacer un hechizo ahí que me salva. Algunos hasta peor todavía dicen, voy a vender mi alma al diablo. Y lo hacen, hermanos, lo hacen. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, dice ahí. Miren, lo que va a suceder si tú confías en Faraón, si tú confías en el diablo. El diablo lo único que hace, hermano, es avergonzarte. Te puede dar todo lo que tú necesitas, pero al final te deja desnudo, en vergüenza. Todos aquellos hombres, dizque de Dios, que lo han tenido todo, llega un momento en sus vidas, hermanos, que tienen una caída abismal. Son avergonzados. Porque todo el Señor va a demandarles. Todo lo que hagan, el Señor los va a demandar. Todos aquellos que ustedes ven grandes, a veces iglesias, que de repente, hermano, el que se creía muy alto, cayó. Cayó, la iglesia se dividió, grande confusión. No sabían si seguirlo, si todavía esto. Miren el caso de aquí nomás, en Perú, con esto del aposento alto. ¿Cuánta gente estaba ahí que daba su vida por ese hombre? Que metían las manos al fuego por la santidad de ese varón. ¿Y qué pasó? Se vino abajo. Hoy día en la mañana estaba escuchando en las noticias, no sé si vieron Canal 2, salían las cosas que hacían con dinero, ¿no? A uno que era el administrador, dice, de la finanza de ahí, de la iglesia, el hijo dice que agarró y le dijo, compra un auto, ¿no? Le dio 60,000 soles, pero cómpralo a tu nombre. ¿Por qué hacer eso, hermano? Usando testaferros. Y el carro está el nombre ahorita, el hombre ahorita vende no sé qué cosas ahí como ambulante, era el administrador. ¿Ah? Medias, compra medias y vende medias en la calle. Y tiene un auto, ¿no? Ahí a nombre de él, que lo usa el hijo del pastor. Bueno, ya no es el pastor, no, pero el hijo. ¿Por qué? ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué no ir a nombre de la iglesia y comprar un auto a nombre de la iglesia? ¿Por qué hacer testaferro, hermano? Cuando hay esas cosas chuecas, por eso han puesto el ojo ahí, y ese es como un lavado de activos. ¿Por qué están haciendo eso? ¿Por qué poner a nombre de alguien de testaferro? Nadie usa testaferro si no hay algo malo. Pastor, en Aguaviva también están ¿Dónde? investigando. En Aguaviva. En Aguaviva, todo, es que ya han puesto la lupa en todas estas grandes iglesias. Porque hay lavado de dinero. Sí. Por supuesto que hay lavado. Porque como nadie fiscaliza, ¿no? Ahora están haciendo. En Estados Unidos hicieron también un tiempo. Comenzaron a poner el ojo ahí, el gobierno federal comenzó, el IRS, que le llaman allá, ¿no? El IRS comenzó a poner la lupa en las grandes iglesias, en las mega iglesias. Porque eran fortunas, hermano, y son fortunas que el pastor tiene avión privado. Son, pero más ricos que ricos más patos, ¿no? Así son. Y se jactan, pues, ¿no? Que el Señor le ha dado un avión para movilizarme y llevar la palabra. Amén, pero ahí está el avión, más que todo son cosas, y son mansiones, hermano. Sí. Aquí una casa ahí en Monterrico o en La Molina, es, hermano, una cabaña frente a esas casas. Si no, mi esposa, porque mi esposa, cuando fuimos a Estados Unidos, no va a ir a hacer lo que sea, hermano, a limpiar casas. Y se iba a limpiar cuántos cuartos, cuántos baños, unas casas. Imagínense, unas mansiones, ¿no? Y ahí está. Pero lo que sucede aquí es que el enemigo quita su mano y los deja en vergüenza. Y eso es lo que ha sucedido y lo que está sucediendo. Hermanos, por eso hay que pedirle al Señor dirección siempre. Donde nosotros podemos recibir palabra de Dios. Donde nosotros podemos recibir verdaderamente sana doctrina y no cosas de hombres. Porque es muy lindo endulzar, hermanos. Y yo creo que endulzar aquí el oído de los hermanos, este lugar estaría lleno. Pero como se habla palabra, la gente no le gusta mucho escuchar. La gente quiere escuchar que sea próspero,
que el Señor que tenga mucha bendición, que Dios me bendiga, que el Señor bendiga a los empresarios. Hermano, ¿cuándo Jesús predicó a los empresarios? Y ahora todas las iglesias predican eso. Vamos a hablar de los empresarios cristianos. ¿Cuándo se ha visto empresarios cristianos? Y yo hablo con varios de ahí, pero dicen, no, sí, que el Señor, la palabra de Dios que dice que prospera, está bien, prospera, pero no está hablando de empresarios cristianos. O sea, tú solamente ponga a Dios en primer lugar y todo, ¿no? Busca el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás será añadido. No, que el Señor bendiga mi negocio. Al final bendice, hay tanto, se vuelven tan prósperos negocios que al final terminan hasta olvidándose de Dios. ¿Es así? No es malo tener un buen negocio, siempre y cuando no se te suba el negocio a la cabeza y te olvides de Dios, ¿no? Como decía esa oración, Señor, dame del pan necesario, decía, ¿no? No me des mucho, porque si no quizás me olvido de ti, y tampoco me des poco, porque si no voy a hacer que robe, ¿no? Y blasfeme tu nombre. Imagínate, dame del pan necesario. Pero el Señor sabe cuánto es necesario para nosotros, porque necesario para ti es diferente de lo necesario para mí. Cada uno, el Señor sabe cuánto dar, porque el Señor sabe qué tipo de administrador, qué tipo de mayordomo somos nosotros. Amén. No puede darle mucho a un mayordomo que no lo va a saber administrar. Lo va a dar de acuerdo a como el Señor ponga en ese hombre. Y dice aquí, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y al amparo en la sombra de Egipto en confusión, ¿no? Van a ser confundidos. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Janes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. O sea, hermanos, no nos cobijemos en el mundo, en las cosas vanas de este mundo que perecen. No pongamos nuestras esperanzas en las riquezas del mundo. Pongámonos en aquel que nos da las riquezas, en nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Él es el único camino, no hay otro camino. Dice, sigamos en 1 Samuel. Versículo 40. Y tomó su callado. Ya, este es como usando ya él sabía cómo pelear contra eso, ¿no? Como él peleaba contra osos y leones, entonces dijo, yo voy a usar lo que yo uso para vencer a estos enemigos. Dice, y tomó su callado, versículo 40, y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Mira, usó las 5 piedritas lisas que escogió el arroyo, su honda y su callado. Mira, eso es lo único que usó. ¿Por qué? Porque él sabe con qué podía vencer, ¿no? Como dice en 2 Corintios capítulo 10, 4. 2 Corintios 10, 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Para destruir una fortaleza, para destruir un gigante, tenemos que usar nuestras armas poderosas en Dios, ¿no? ¿Cuáles son esas armas poderosas en Dios? La oración, la palabra, la fe, la armadura de Dios. Simplemente la armadura de Dios. Esa es nuestra manera de cómo pelear y hacer frente. En este caso, David usando contra lo que él podía vencer, leones y osos. Con su callado, yo no sé si le metía palazos al león, no, le tiraba su onda, pero una cosa así, hasta sus manos usando, dice que le agarraba el eléctrico, o sea, la rompía, ¿no? Así que, dice aquí, y tomó su callado y todo eso. Versículo 41, y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudo y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parece. ¿Y qué ha venido este Ken? Decía, ¿no? El novio de Barbie. Todo rubio, bien guapo, Davidcito y jovencito.
¿no? Parecía un muñequito, un Kent, ahí con su palo, su honda y su morral. Dice, lo tuvo en poco. Diciendo, ¿cómo? Este va a venir. Acuérdense que nadie iba a la batalla sin armadura. Y el otro estaba pero cubierto con más fierro, acero y bronce y todo por todos lados. Y lo miró a este hombre porque estaba así, sin nada de armadura, solo con un palo y todo eso. Y le dice, le tuvo en poco porque era muchacho rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, así te mira el diablo, hermano. Ay, qué bonito es qué bonita esta hermanita. Pero no, te tiene en poco. A veces ve la hermosura que está por fuera, pero no ve la hermosura que hay por dentro. Porque David era hermoso por dentro y por fuera también. Tú también eres hermosa, hermano. Hermana, eres hermosa por dentro y por fuera. Dios te ve con ojos de amor. Dios está enamorado de nosotros. Dios, de verdad, hermano, Dios está enamorado de nosotros porque nos ama con amor eterno. No es un amor para ahorita, es amor eterno. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios enamorado. Acuérdate que tú y yo somos la novia, todavía esposa no. Somos la novia del Cordero. Estamos desposadas para Él. Lo que pasa es que la gente en Occidente entiende mal el de ser desposada. Piensa que desposada es ser novia, nada más, así como lo ve. Ser desposada allá en el Oriente, ¿no? Es separada. Tus ojos no pueden mirar a nadie más. No, que pero todavía no estoy casada, todavía puedo mirar, puedo dar los últimos miraditas. No, separada. María estaba desposada de José, todavía no se habían casado. Por eso es que cuando salió embarazada de Jesús, cuando el Espíritu Santo vino sobre ella, José dijo, ¿cómo? Le dice, pero si tus ojos eran solo para mí, tú estabas separada para mí, ¿quién osó tocarte? Y ella le dijo, no fue ningún hombre, el Espíritu Santo. Tanto así que Dios le mandó en sueños un ángel que le hablara, ¿no? Y él pues dijo, ok, sé que no viene de ningún hombre esto, sino que viene de parte de Dios. Y se sometió a la voluntad de Dios. José estaba desposado, todavía no estaban casados, pero estaban separados. Así está la novia en este tiempo, nosotros, desposados para Jesús. No podemos mirar a ninguna otra persona, solo a Jesús. Por eso la palabra dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El único que nos ha redimido, el único que nos ama con amor eterno. Amén. Entonces dice, rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dice, pues, así es el enemigo, hermano, va a venir, ay, te va a echar 1001 maldiciones. Es como que venga una gitana y no te dejes leer la mano por la gitana. Te va a maldecir todo y tú no sabes lo que estás haciendo, se te devuelve todo a ti, le dice, ¿no? ¿Has visto la gitana cuando hay alguna, antes no, ya se veía, ¿no? Antes paraban en Lima, ¿no? Y te jalaban las manos para leerte, y en eso cuando te jalaban, ¿dónde está mi reloj? Te voló el reloj, ¿no? Porque era después, ¿no? Amigos de lo ajeno. Entonces, y si no querías hacer, te maldecían. Uy, cuídate de la maldición gitana, decían algunos. Hermano, qué maldición. Así te maldiga el diablo no puede maldecirte, porque no puede maldecir lo que está bendito. Tú y yo estamos benditos por Dios. Acuérdense que el profeta Balaam quiso maldecir, no podía. Además, Dios le mandó hasta un ángel ahí adelante que le iba a volar la cabeza, sino por la burra que se detuvo, no por la asna, que habló, ¿no? Y de ahí se le apareció el ángel. No se puede maldecir lo que ya está bendito por Dios. Así que, hermanos, que hablen, te meten la madre y todo, por acá te resbalan y estoy bendito de Dios. Porque la gente te habla, yo hermano, cuando estoy manejando a veces me recuerdan a mi mamá y todo. Yo igualito, yo estoy bendito de Dios. Ninguna maldición que hablen el esto. Aunque vengan familia y hablen mal de ti, tú eres una bendito de Dios. No puedes maldecir lo que ya está bendecido. Así es simple. Y le dijo pues Goliat a David, soy yo perro para que vengas con mis palos, y maldijo a David por sus dioses.
Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y de las bestias del campo. Y aquí viene David ya hablando. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Él no dijo: yo vengo a ti en el nombre de Saúl, el rey de Israel. No, yo vengo en el nombre del verdadero rey de Israel, porque el verdadero rey de Israel es Dios mismo, Jehová de los ejércitos. Dice: mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová, y ahí le dice la sentencia. No, porque dice: ok, me provocaste, ahora mira lo que te espera. Jehová te entregará hoy, no mañana ni pasado, hoy mismo, porque la victoria es ahora. Él ya peleó por ti, pues, el Señor. Ya la victoria está asegurada. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Qué fue lo que le dijo el otro? Acuérdense que le dijo que él le iba a entregar su carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y le dijo ahora a David: el que va, las aves y las bestias no van a comerme a mí, te van a comer a ti y a todo el ejército. Porque le dijo ahí: daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias. O sea, en otras palabras, la maldición que le estaba dando a David se le retornó. Se le retornó. Así de simple. Por eso no te preocupes si alguien habla mal de ti. Más bien ora por aquella persona, porque pobrecito. No le deseamos el mal, sino que la gente misma con su boca, hermano, están ellos mismos haciendo. Miren, hasta el mismo David, ¿se acuerdan que el domingo estábamos hablando cuando vino el profeta Natán y dijo: ay, de aquella persona que le quitó la ovejita merece la muerte? Él mismo se estaba sentenciando y le dijo: tú eres aquel hombre. Y Dios, cuando vio su arrepentimiento y todo eso, su quebrantamiento, dijo: bueno, Dios te ha perdonado lo que tú mismo declaraste, ¿no? Lo que tú mismo declaraste. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos nosotros, porque en nuestra boca, hermano, hay poder, porque está la palabra. No declaremos cosas malas, declaremos cosas buenas siempre, de bendición. Jehová te entregará, ya. 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva, que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. O sea que no es con espada ni con ejército, mas es con su Santo Espíritu. Esa es la manera que nosotros vamos a pelear. No es con tus fuerzas, en otras palabras, es con las fuerzas de Dios, ¿no? Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa. Mira que ni siquiera uno pues como David estaría con la piedra en la onda, ¿no? No, le estuvo hablando, y cuando el filisteo vino corriendo hacia él también, y ahí como que agarró y sacaba la piedra recién. No, ni siquiera estaba preparado, porque él sabía en quién confiaba, porque que ya como que vas a asegurar, voy con la piedra, hasta 2 piedras le pongo, diría, ¿no? Pero no, él agarró, acuérdense que escogió 5, solo usó una, ¿no? A uno dice, a la quinta le dio porque tenía que cumplirse los 5 ministerios. No, tonterías. Yo escucho predicas que hablan tonterías, ellos no hablan conforme a la palabra y están metiéndole cosas que no son, ¿no? Son los 5 ministerios, no. Con uno nomás, con uno. Amén. A la primera, porque es Dios. Esa piedra era Dios con su mano agarrando la piedra y ¡pum!, clavándosela en la frente. Porque mira, no fue un golpecito que le cayó. Miren lo que dice aquí. Y aconteció cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió en la línea de batalla contra el filisteo, metiendo David su mano en la bolsa. Tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó, ¿qué? Clavada en la frente. Hermano, ¿quién puede clavarte una piedra?
normalmente rebota, ¿no? Pero esta se clavó en medio de la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Así el enemigo, hermano, cuando ve que ya venciste, todos los demonios salen huyendo. Donde la luz prevalece, las tinieblas, no, donde la luz se establece, las tinieblas no prevalecen. Así es, hermano, y con las armas del enemigo le cortó la cabeza. A veces sus mismas armas son su perdición, ¿no? Porque ellos confían en espada, ellos confían en jabalina, ellos confían en su armadura, pero nosotros confiamos en Jehová de los ejércitos. Confiamos en Jesús ahora. Jesús es el que pelea nuestras batallas. Él, su Espíritu Santo, nos confirma que no estamos solos. Como decía esa alabanza, ¿no? Que estábamos cantando, solamente alaba que cuando Él está en silencio porque está trabajando. Tranquilo, hermano. Cuando sientas que parece que no pasa nada, Dios ya está obrando. Dios está moviendo su ejército, ¿no? Como Eliseo con Jesse, ¿no? Que dice, Señor, mira, es un ejército. Dice, y todos a caballo. Y mira, tú un ejército para ir contra un profeta. Eso es lo que sucede en el mundo. El enemigo, hermano, usa todo su ejército para ir contra ti y contra mí. Todo un ejército. No manda un demonio, no. Ahí le manda un demonio para que acabe con el hermano. No, te manda un ejército. Acuérdense que el que estaba posesionado ahí, el gadareno, en una legión. O sea, no viene uno, no viene un demonito, no. Porque saben que el que está contigo es el Señor. Y él cree, el enemigo es burro, pues. Porque manda un ejército que no puede contra ti. A menos que tú confíes más en las cosas del mundo, en las armas del mundo, que en las armas de Dios. Ahí es como el enemigo te puede vencer. Cuando pierdes la confianza en Dios. Pero si tu confianza está puesta en el Señor, hermano, tú le cortas la cabeza al diablo. Tú tienes el poder y la autoridad en el nombre de Jesús para hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda hueste del enemigo. El Señor nos dio poder y autoridad. Tú tienes el poder y la autoridad para derribar cualquier gigante que se te ponga enfrente. Si tu gigante es quizás las finanzas, olvídate, el Señor te va a quitar de eso. Quizás fue por un error nuestro, porque cuando estamos con las finanzas mal, es porque las malas decisiones que hemos tomado, porque hemos confiado en las armas del mundo. Que mira, que voy a confiar en esta arma, voy a confiar, y de repente estamos que colapsamos y Dios, Señor, ayúdame. Ahora sí estamos confiando en Dios, pero Dios es tan misericordioso que ahora sí volteaste y miraste que yo soy el que te puedo ayudar. Así que el Señor te va a ayudar, tranquilo. Si tu gigante quizás son tus hijos que están en rebeldía, porque los está usando, tranquilo, porque el Señor va a liberar a tus hijos y van a venir a los pies de Cristo también. Si tus gigantes, los vicios, el alcohol, las drogas, confía en el Señor. No confíes en las cosas del mundo. ¿Cuál es la estrategia del mundo? Llévalo al psicólogo, llévalo al psiquiatra, llévalo de un terapista. ¿Qué lo puede ayudar? No, hermano, estás confiando. Mira, este es... Ahí está, mira. ¿Dónde dice? Aquí está, no, esta no es. Aquí está, 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 1, 19. Este es lo que a nosotros nos salva. 2 de Pedro 1, 19. Dice la palabra: tenemos también la palabra profética más segura. Tú confía en la palabra. Confía en la palabra. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar, ¿qué? Atentos, como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. ¿En qué tenemos que confiar? En la palabra profética, que es la más segura. La palabra de Dios es lo más seguro. No podemos estar confiando que mira, que no sé qué, que no sé cuánto, porque, hermano,
que mi hijo está así, que está así. El psicólogo lo único que puede mirar es la actitud, porque ellos estudian, ¿no? Cómo responden, pero si nosotros confiamos en Dios, no hay psicólogo que pueda ayudarte, es Dios mismo. Dios es el que conoce nuestro interior. Un psicólogo no lo conoce. Te puede hacer un test más o menos para ver cuál es tu inclinación. Al final te dice, ya sabes que estás estresado, mira que estás con depresión, estás así, estás así. Pero ¿quién es el que te va a ayudar? Dios. Porque al final te va a meter 1001 pastillas para que te relajes. Bueno, pues ya toma la pastilla para que puedas dormir. Pero la pastilla más segura es cristomicina, hermano. La cristomicina es de lo más seguro. Toma palabra de Dios, porque mi pan es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Hermano, la única comida y bebida es Cristo. Es la que nos limpia, la que nos sana, la que nos salva. Si confiamos en Él, hermano, vamos a vencer gigantes. Vamos a vencerlos. Y el mundo verá que Dios está con nosotros. Y la gente vendrá a ti, hermano, a decirte, enséñame cómo tener intimidad con Dios. Yo también quiero lo que tú tienes. Yo también quiero lo que tú tienes. Esa paz, en medio de circunstancias, en medio de problemas, dificultades, el mundo está viendo, hermanos. Los demonios están ahí mirándote. Los vecinos, tu familia está mirando. Wow, mira los problemas que está esta persona, pero lo veo tan tranquilo, dice. Es que nuestra paz es Dios. Él es nuestra paz. Hemos puesto nuestra confianza en Él. Él nos da fuerzas. Él hace que nuestras manos sean hábiles. Cada vez que yo salgo, hermano, a trabajar, y le digo, Señor, prospera la obra de mis manos. Prospérala, Señor. Bendíceme para ser de bendición, para llevar el pan a mi casa. Prospérame, Señor, porque el Señor va a prosperar a aquellos que se esfuerzan, no para los que están sentados lamentándose de su situación. Tenemos que tomar una decisión. El Señor dice, levántate, levántate, camina en pos de mí. Es más, en la Biblia dice, levántate tú que duermes. No, despierta tú que duermes. Y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Despertemos, hermanos. A veces hay cristianos, muchos cristianos que están dormidos y necesitan despertarse. Y no solamente despertarse, porque uno se despierta, ya estoy despierto, ya pues sigues echado. Levántate. El Señor te dice, levántate, ponte sobre tus pies, camina. Que yo voy delante tuyo y voy venciendo a todo gigante que se te enfrente. Tú solamente vas a estar como Ruth, recogiendo los manojos de bendición que Él tiene preparado para ti. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos Dios les ha hablado? Amén. A mí también me ha hablado. Mi confianza está en el Señor. Sé que la victoria está asegurada y que viene muy grande bendición para esta casa, para esta iglesia. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana preciosa. Gracias, Señor, porque así como David, Señor, tú nos has ungido. Así como David, Señor, has puesto ese corazón humilde, un corazón sincero y con un servicio, Señor, hacia ti. Señor, en el nombre de Jesús, todo gigante que se quiera haber levantado en esta mañana, Señor, ha sido derribado, ha sido cortada su cabeza. Todo ejército que se ha levantado, Señor, porque la palabra de ese paladín era que si el que lo venciere, no solamente iba a tener la victoria, sino que todos esos enemigos iban a ser siervos de los vencedores. Así también ahora, Señor, hasta el diablo, Señor, es tu siervo. Él hace lo que tú quieres, Señor. En el nombre de Jesús. No hay ninguna hueste de maldad, ninguna fuerza demoníaca, ni principado, ni ninguna potestad, Señor, en el nombre de Jesús, que nos pueda hacer frente. Tú nos has cubierto con esa armadura de Dios y la vamos a usar, Señor. Usamos tu escudo,
usamos la espada, usamos ese yelmo, oh bendito Rey, y ese calzado, para vencer, Señor, a toda espíritu de tinieblas. Que tu luz, Señor, alumbre en el hogar de cada uno de tus hijos. Que sean alcanzados nuestra familia más cercana, nuestros padres, nuestros hijos, hermanos. Que vean en nosotros, Señor, tu luz. Que vean, Señor, el fruto de nuestro espíritu. Señor, que es paz, amor, benignidad, templanza. Contra tales, dice, no hay poder. Oh bendito Rey, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, a todos tus hijos. Bendice a todo aquel que ha escuchado esta palabra. Señor, que sean fortalecidos por ti, oh bendito Rey. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, oh bendito Rey. Amén y amén. Denle un aplauso, Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos están agradecidos a Dios por esta palabra preciosa? No solo es preciosa, sino poderosa. Amén. Gracias, Señor, por esta arma que hoy nos has dado. Aquellos que no nos acordábamos de ella, pues hoy nos ha recordado que tenemos un arma poderosa, que no es ni carne ni sangre, sino es poderosa en espíritu. Y Dios nos la ha dado en nuestras manos. Gracias le damos a Dios por ese poder, por su amor, por su misericordia, como dijo el pastor, ese amor eterno con que Él nos ama. Gracias, Señor, por todo ese amor. Y en obediencia y agradecimiento, Padre amado, queremos tus hijos darte estas ofrendas, Señor, y estos diezmos con amor, con alegría, con gozo. Gracias te damos, Rey. Podemos ofrendar, hermanos. Aleluya. Gloria al Dios Todopoderoso, al que vive y reina. Gracias te damos, amado Padre, porque nos permites, Señor, dar de lo recibido de tu mano, Dios. Y gracias te damos, amado Padre, porque sabemos que tú multiplicas, Señor, estos diezmos y estas ofrendas. Gracias por todas tus bendiciones, amado Rey de Gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quedan despedidos, hermanos, sean bendecidos. Y nuevamente que esa bendición la puedan llevar a sus hogares. Confíen en Dios Todopoderoso. Amén.